Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Oscuros, el poder de las sombras, de Lauren Cade. Capítulo 6. 13 días. Aquí está. Una voz chillona tronó al otro lado de la puerta de Lucy, a primera hora de la mañana siguiente. Alguien estaba golpeándola. ¡Por fin está aquí! Los golpes eran cada vez más insistentes. Lucy no sabía qué hora era, pero sí que era demasiado pronto para las risitas tontas que se oían al otro lado de la puerta. «Tus amigas», exclamó Shelby desde la parte alta de la litera. Lucy salió de la cama refunfuñando, levantando la vista hasta Shelby, que estaba tumbada boca abajo en la litera, completamente vestida con vaqueros y un chaleco rojo grueso, haciendo el crucigrama del sábado. «¿Alguna vez duermes?», musitó Lucy, acercándose al armario para coger la bata de cuadros de color violeta que su madre le había hecho cuando cumplió 13 años y que todavía le quedaba bien. Apretó la cara junto a la mirilla y vio las caras deformadas y sonrientes de Dawn y Jasmine. Iban vestidas con bufanda de colores y orejas peludas. Jasmine sostenía una bandeja con 4 tazas de café, mientras Dawn, que llevaba una gran bolsa de papel marrón en la mano, volvía a porrear la puerta. ¿Piensas hacer que se marchen o llamo al servicio de seguridad del campus?, preguntó Shelby. Lucy, sin hacerle caso, abrió la puerta y las 2 chicas entraron con una exhalación en la habitación, hablando a toda prisa. «Por fin», dijo Jasmine riendo y entregando a Lucy una taza de café antes de dejarse caer en la cama deshecha. «Tenemos tantas cosas de qué hablar». Aunque ni Dawn ni Jasmine le habían visitado antes a su habitación, a Lucy le gustó que se comportasen como si estuvieran en su casa. Le recordaron a Penn, que había tomado prestada la copia de llave de la habitación de Lucy para poder entrar en ella cuando surgiera la necesidad. Lucy bajó la vista hacia su café y tragó saliva, y a sabiendas de que no podía ponerse sentimental ahora en aquella situación, Dawn estaba en el baño hurgando en los armarios junto al lavabo. «Como miembros del comité de planificación, creemos que deberías participar en el discurso de bienvenida de hoy», dijo, y, levantando la vista hacia Lucy con incredulidad, preguntó: «¿Cómo es que no estás vestida aún? Él ya te va a zarpar en menos de 1 hora». Lucy se frotó la frente. «¿De qué estás hablando?». «Oh, por Dios», Dawn gruñó de forma exagerada. «¿Amy Bradshaw? ¿Mi compañera de laboratorio? ¿La del padre con un yate enorme? ¿Te suena algo de lo que he dicho?». Entonces a Lucy le vino todo a la cabeza. La excursión en yate por la costa. Jasmine y Dawn habían presentado un fantasioso proyecto como una propuesta educativa a su comité de eventos de la escuela de la costa. Esto es, a Francesca, y no se sabía cómo habían conseguido una aprobación. Lucy se había mostrado dispuesta a colaborar, pero no había hecho nada en ese momento. Recordó la expresión de Daniel cuando se le contó, y como rechazó al instante la idea de que Lucy pudiera pasárselo bien sin él. Dawn hurgaba en el armario de Lucy. Al final, sacó un vestido de manga larga y color berenjena, se lo lanzó a Lucy y la empujó hacia el baño. «No olvides ponerte leggings debajo, en el mar hace frío».
Entretanto, Lucy desconectó el móvil del cargador y la noche anterior, después de que Cam la llevara a la escuela, se había sentido tan aterrorizada y sola que había roto la regla número 1 del señor Cole y había enviado un mensaje de texto a Callie. Si el señor Cole supiera cuánto necesitaba escuchar una voz amiga, seguramente se enfadaría mucho con ella, pero ya era demasiado tarde. Abrió la carpeta de los mensajes de texto y se acordó de cómo le había temblado los dedos mientras escribía ese texto plagado de mentiras. Por fin tengo móvil. Mala recepción. Llamaré cuando pueda. Aquí todo va bien, pero te echo de menos. Escribe pronto. Callie no había respondido. ¿Estaba enferma? ¿Ocupada? ¿Fuera de la ciudad? ¿La ignoraba por haberla ignorado? Lucy se miró al espejo. Tenía mal aspecto y se sentía fatal, pero se había comprometido a ayudar a Don y a Jasmine, así que se puso el vestido y se recogió el pelo rubio con un par de horquillas. Cuando salió del baño, Shelby se estaba sirviendo el desayuno de las chicas que habían llevado en las bolsas de papel. Realmente resultaba apetitoso. Pastas danesas de cereza y buñuelos de manzana, bollos y rollitos de canela y 3 tipos de zumos distintos. Jasmine le pasó un enorme bollo de salvado y un canuto de crema de queso. Alimento para el cerebro. ¿Qué es todo eso? Miles asomó la cabeza por la puerta levantando entornada. Lucy no le veía los ojos, que estaban ocultos bajo la gorra de béisbol que llevaba, pero el pelo castaño se le salía por los lados y en la cara se le dibujaba unos grandes hoyuelos al sonreír. Don lanzó unas cuantas risitas de inmediato por el simple motivo de que Miles era mono y de que Don era así. Pero Miles, sin embargo, no se dio por enterado. De hecho, en un grupo de chicas propiamente dicho, él se mostraba más relajado y tranquilo que la propia Lucy. Tal vez se debía a que tenía muchas hermanas, o algo así. No era como los otros chicos de la escuela de la costa, que mantenían una reserva fingida. Miles era auténtico. ¿Y tú? ¿Es que no tienes amigos de tu mismo género?, preguntó Shelby, fingiendo estar más molesta de lo que se sentía en realidad. Ahora que Lucy conocía un poco mejor a su compañera de habitación, empezaba a considerar casi encantador el humor negro de Shelby. Por supuesto. Miles entró en la habitación tranquilamente. El problema es que mis amigos no acostumbran a aparecer en mi cuarto con el desayuno. Cortó un enorme rollito de canela de una bolsa y se lo pegó a un gran bocado. «Estás muy guapa, Lucy», dijo con la boca llena. Lucy se sonrojó. Don dejó de reírse y Shelby tosió contra su manga. «Qué incómodo». Lucy pegó un respingo al oír el aviso de los altavoces del pasillo, que comunicaba a la secretaria del director en espada y cruz. En lugar de eso, la voz cristalina de Francesca se colocó en la habitación. «Buenos días, Escuela de la Costa. Para quienes quieran acompañarnos en la excursión de hoy en yate, el autobús que nos llevará al Club Náutico partirá dentro de 10 minutos. Nos reuniremos en la entrada sur. No olviden abrigarse». Miles cogió otra pasta para el camino. Shelby confió en un par de botas impermeables de topos. Jasmine se apretó la cinta de sus orejeras de color rosa y se encogió de hombros. «Adiós a los preparativos. Tendremos que improvisar el discurso de bienvenida». «Siéntate con nosotros en el autobús», le ordenó Don. «Lo platicaremos todo de camino de Noyo Point». «Noyo Point». Lucy tuvo que esforzarse para tragarse un bocado del bollo de salvado. La expresión de la proscrita muerta cuando aún estaba viva, el desagradable regreso a casa con coche de Cam. Esos recuerdos le ponían la carne de gallina.
De nada servía que Cam hubiera regresado a la casa a haberle salvado la vida, y además, justo después de decirle que no abandonara el campus de nuevo. Era raro que le estuviera diciendo eso. Parecía casi como si él y Daniel estuvieran confabulados. Lucy se quedó sentada en el borde de la cama con gesto de incredulidad. Así que, ¿vamos todos? Ella nunca había roto una promesa hecha a Daniel, pero, en realidad, jamás le había prometido que no iría en yate. Esa prohibición le parecía tan severa y fuera de lugar que por su bien estaba decidida a no hacerle caso. Por otra parte, si accedía a seguir las normas impuestas por Daniel, tal vez no tendría que encontrarse con la desagradable situación de que alguien fuera a asesinarla. Pero quizá eso no era más que paranoias suyas. Aquella nota le había hecho salir expresamente del campus. En cambio, una salida en barco con la escuela era algo totalmente distinto. Los proscritos no iban a pilotar el yate. Pues claro, vamos todos. Miles tomó a Lucy por la mano, la hizo levantarse y la condujo hasta la puerta. ¿Por qué no íbamos a ir? Era el momento de elegir. Podía quedarse a salvo en el campus tal como Daniel y Cam le habían dicho que hiciera, como si fuera una prisionera y podía cruzar el umbral y demostrarse a sí misma que su vida le pertenecía. 1 hora y media más tarde, Lucy y la mitad de los alumnos de la escuela de la costa se encontraban frente a un yate de lujo blanco y resplandeciente de unos 40 metros de osla. En la zona de la escuela de la costa, el día era despejado, pero abajo, en las aguas del club náutico, situado junto a las muelles, aún reinaba la fina capa de niebla de un día anterior. Cuando Francesca bajó del autobús, susurró: «Ya basta», y levantó las manos al aire. Con un gesto muy natural, como si descorriera las cortinas de una ventana. Francesca separó literalmente la niebla con los dedos, dejando a la vista una gran superficie de cielo despejado y justo sobre la reluciente embarcación. Lo hizo de un modo tan discreto que ninguno de los estudiantes o profesores no Nephilim habían podido afirmar otra cosa, aparte de que era obra de la naturaleza. Lucy no daba crédito a lo que sus ojos habían visto, hasta que Don empezó a aplaudir con discreción. «Asombroso, como siempre». Francesca sonrió levemente. «Sí, así está mejor, ¿verdad?» Lucy cayó en la cuenta de que todos los detalles que podrían ser obra de un ángel, el trayecto en el autobús de alquiler había resultado mucho más agradable que el que había hecho ella misma bajo la lluvia en un autobús público al día anterior. Los escaparates de las tiendas parecían renovados, como si toda la localidad hubiera recibido una mano de pintura. Los alumnos se dispusieron en fila para subir al yate, que como todas las cosas caras, era despampanante. Su diseño elegante tenía la forma curva de una concha de mar y sus 3 pisos disponían cada uno de amplias cubiertas de color blanco, desde la cubierta de proa por la que entraron. Luego vio por los enormes ventanales 3 camarotes lujosamente equipados bajo el cálido sol del club náutico. Las preocupaciones de Lucy sobre Cam y los proscritos parecían ridículas y se sorprendía al ver que se desvanecían. Siguió a Miles al camarote del segundo piso del yate. La estancia tenía las paredes de color marrón oscuro, muy sombrías, con unas banquetas largas de color blanco y negro apostadas en las paredes curvas. Había ya media docena de estudiantes desplomados en los asientos, tapizados picando la abundante comida que había sobre las mesitas. En la barra, Miles
Abrió una lata de refresco, la sirvió en 2 vasos de plástico y le entregó uno a Lucy. Y entonces el demonio le dice al ángel: ¿demandarme? ¿Y dónde crees que vas a encontrar un abogado? Le dio un codazo. ¿Lo captas? Se supone que los abogados... Un chiste. Lucy se había distraído y no se había dado cuenta de que Miles le estaba contando un chiste. Se esforzó a reaccionar con una gran risotada e incluso dio un golpecito en la barra. Miles le miró aliviado, tal vez también con cierto recelo ante aquella reacción tan exagerada. «Ah», dijo Lucy, incómoda tras abandonar su risa fingida. «Qué bueno». A la izquierda de ambos, Lilith, la melliza alta y pelirroja a la que Lucy había conocido el primer día de clase, se quedó a medio morder de tarta de atún. «¡Qué asco de chiste es ese!». Miraba directamente a Lucy con el ceño fruncido y sus labios brillantes denotaban disgusto. ¿De verdad te parece divertido? ¿Acaso alguna vez has estado en el infierno? Pues aseguro que no tiene ninguna gracia. De Miles era de esperar, pero yo creía que tú tenías mejor gusto. Lucy se sorprendió. No pensaba que fuera cuestión de gusto, contestó. En cualquier caso, estoy por completo con Miles. Las manos bien cuidadas de Francesca se posaron de pronto en los hombros de Lucy y de Lilith. Sea cual sea la cuestión, recuerden, están en un barco con 63 alumnos, no Nephilim. La palabra del día es discreción. Esa seguía siendo para Lucy una de las cosas más asombrosas de la escuela de la costa, el tiempo que pasaban con los alumnos normales de la escuela, fingiendo no hacer lo que en realidad hacían en el pabellón Nephilim. Lucy aún quería hablar con Francesca de las anunciadoras, explicarle lo que había hecho días atrás en el bosque. Francesca se marchó y Shelby apareció junto a Lucy y Miles. Díganme, ¿hasta qué punto tengo que ser discreta para hacer que 63 alumnos no Nephilim metan la cabeza en el váter? ¡Qué mala eres! Lucy se echó a reír y luego miró con sorpresa la bandeja de aperitivos que Shelby le ofrecía. Pero mira quién está compartiendo. Y tú te jactas de ser hija única. Shelby retiró bruscamente la bandeja después de que Lucy tomara una aceituna. Sí, bueno, pero no te acostumbres. Cuando el motor se puso en marcha, todos los alumnos estallaron en victores. A Lucy le gustaba especialmente esos momentos en la escuela de la costa, cuando no podía distinguir quién era Nephilim y quién no. Fuera había una fila de chicas enfrentándose al frío, riéndose mientras su pelo ondeaba al viento. Unos compañeros de su clase de historia estaban organizando una partida de póker en un rincón del camarote principal. Lucy supo que se encontraría con Roland en la mesa, pero curiosamente no lo vio por ningún lado. Cerca del bar, Jasmine tomaba fotografías de todo, mientras Dawn, agitando en el aire un papel y un bolígrafo, le hacía señas a Lucy para recordarle que tenían que escribir el discurso. Lucy se dispuso a ir hacia ellas cuando por el rabillo del ojo vio a Steven al otro lado de la ventana. Estaba solo, apoyado en la barandilla, envuelto en una larga gabardina negra y tocado con un sombrero fedora que le cubría el pelo entrecortado. Todavía le inquietaba pensar que era un demonio, especialmente porque al menos lo que sabía de él le gustaba. Por otra parte, su relación con Francesca confundía a Lucy aún más. Formaba una unidad especial.
Recordó lo que Cam había dicho la noche anterior acerca de él y Daniel no eran tan distintos. La comparación aún le inquietaba cuando ocurrió la puerta corredera de cristal, tintado para abrirla, y salió a cubierta. Desde el barco, al oeste solo veía el azul infinito del océano superpuesto al azul del cielo despejado. Las aguas estaban tranquilas, pero una fuerte brisa recorría los costados de las embarcaciones. Al acercarse Steven, Lucy tuvo que agarrarse a la barandilla, entrecerrar los ojos por el brillo del sol y protegerse la vista con la mano. Francesca no se veía por ningún lado. «Hola, Lucy». Steven sonrió y se quitó el sombrero. Cuando ella alcanzó la barandilla, aunque era noviembre, tenía la piel bronceada. «¿Cómo va todo?» «Menuda pregunta», respondió ella. «¿Te has agobiado mucho esta semana? ¿Nuestra demostración con la anunciadora te impresionó mucho? ¿Sabes?», bajó la voz. «Eso no lo habíamos enseñado nunca». ¿Impresionarme? No me encantó, la verdad», se apresuró a responder Lucy. «Quiero decir, fue difícil verlo, pero a la vez también fue fascinante. De hecho, me gustaría hablar de ello con alguien». Mientras Steven la miraba fijamente, Lucy recordó la conversación que había oído de sus dos profesores con Roland. Sabía que era Steven, y no Francesca, el más dispuesto a incluir a las anunciadoras en el programa de estudios. «Me gustaría saberlo todo de ellas». ¿Todo? Steven le dio la cabeza de modo que el sol le dio completamente en la piel, ya de por sí bronceada. «Eso requiere tiempo. Existen trillones de anunciadoras, una prácticamente por todos y cada uno de los momentos de la historia. Es un campo infinito. La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos por dónde empezar». «¿Y por eso no lo habían enseñado antes?» «Es una cuestión controvertida», dijo Steven. «Hay ángeles que no conceden ningún valor a las anunciadoras, o que creen que lo malo que con frecuencia proclaman es superior a lo bueno. Consideran que quienes las defendemos como un servidor somos un atajo de ratas de la historia, demasiado obsesionados con el pasado como para prestar atención a los pecados del presente». «Pero ¿eso es como decir que el pasado carece de valor?» «Si eso fuera cierto, significaría que todas las vidas anteriores de Lucy no habían servido para nada y que su historia con Daniel carecía también de importancia. Por lo tanto, lo único que ella debía tener en cuenta era lo que sabía de Daniel en esta vida. ¿Y eso era suficiente? No lo era. Tenía que creer que había algo más de lo que sentía por Daniel, una historia valiosa y secreta con algo más que unas cuantas noches de besos felices y otras de disputas. A fin de cuentas, si el pasado carecía de valor, eso era todo lo que tenían. «Por la cara que pones», dijo Steven, «diría que ya tengo otra partidaria». «Espero que no andes llenándole la cabeza a Lucy con alguna de esas guarradas demoníacas tuyas». Francesca estaba detrás de ellos con los brazos en jarras y el ceño fruncido. Hasta que se echó a reír, Lucy no supo si bromeaba. «Hablamos de las sombras. Bueno, quiero decir, de las anunciadoras», explicó Lucy. «Steven me decía que cree que hay trillones». «Steven también cree que a él
No le hace falta llamar al fontanero cuando el baño tiene un escape. Francesca sonrió con delicadeza, pero en su voz había algo que incomodaba a Lucy, como si hubiera hablado con demasiado atrevimiento. ¿Tienes ganas de ver más escenas cruentas como la que vislumbramos en la clase el otro día? No quería decir eso. Hay motivos por los que hay cosas que es mejor dejarlas en manos de los expertos. Francesca miraba a Steven. Igual que los escapes de agua en un baño, me temo que las anunciadoras, por tratarse de ventanas al pasado, son precisamente una de esas cosas. Por supuesto, entendemos que tú en particular estás tan interesada en ellas, añadió, acaparando toda la atención de Lucy. Steven había dado en el blanco, sus vidas anteriores. Pero tienes que comprender, prosiguió Francesca, que vislumbrar sombras es tremendamente arriesgado sin el entrenamiento debido. Si te interesa, hay universidades y programas académicos rigurosos de los que me encantaría hablarte en el momento oportuno, pero por ahora, Lucy, deberías disculpar el error de haberlas presentado prematuramente en una clase de instituto, así que tendrás que conformarte con cómo están las cosas. Lucy se sintió rara y escrutada. Ambos mantenían la vista clavada en ella. Al inclinarse un poco sobre la barandilla, vio a sus amigos debajo, en la cubierta principal del barco. Miles miraba por unos binoculares e intentaba señalarle algo a Shelby que, pertrechada tras sus enormes gafas Ray-Ban, no le prestaba la menor atención. En la popa, Dawn y Jasmine estaban sentadas en un saliente con Amy Brancho, todas ellas inclinadas sobre una carpeta tomando notas a toda velocidad. Debería de ir a ayudarles con el discurso de bienvenida, dijo Lucy, apartándose de Francesca y Steven. Mientras bajaba por la escalera de caracol, sintió la mirada de ambos posada en su espalda. Una vez, en la cubierta principal, pasó por debajo de una hilera de velas enrolladas y se abrió camino entre un grupo de estudiantes no Nephilim que se encontraban de pie en un círculo aburrido en torno al señor Kramer, el delegado profesor de biología, que les explicaba algo acerca del frágil ecosistema que tenían justo a sus pies. Aquí está. Jasmine introdujo a Lucy en el grupo. Por fin el plan toma forma. Perfecto. ¿Qué puedo hacer para ayudarles? A las 12 tocaremos la campana. Don señaló una enorme campana de latón que colgaba de un pole en una vara blanca cerca de la proa del barco. A continuación daré la bienvenida a todo el mundo. Luego Amy hablará de cómo surgió la idea del viaje y Jasmine hará un repaso de los eventos sociales que van a celebrarse esta semana. Solo falta que alguien hable del medio ambiente. Las tres dirigieron la mirada a Lucy. ¿El barco es un híbrido o algo parecido?, quiso decir Lucy. Amy se encogió de hombros y negó con la cabeza. Don tuvo una idea y se le iluminó la cara. ¿Podrías decir algo así como que estar aquí nos hace a todos más conscientes del medio ambiente, porque quien vive cerca de la naturaleza se comporta de acuerdo con ella? ¿Sabes escribir poemas?, preguntó Jasmine. ¿Podrías hacer uno de risa? A Lucy, que se sentía culpable por no haber asumido ninguna responsabilidad real, le pareció necesario mostrarse conforme con la idea. ¿Poesía medioambiental?,
dijo pensando que lo único que se le daba peor que la poesía y la biología marina era hablar en público. Ok, de acuerdo, lo haré. Perfecto. Don se pasó la mano por la frente. Bien, lo que yo he pensado es... Se subió de un salto al saliente donde estaba sentada y empezó a enumerar con los dedos una serie de cosas. Lucy sabía que debía prestar atención a las propuestas de Don. ¿No sería fantástico ponernos en fila por orden de altura de mayor a menor? Sobre todo considerando que en breve ella tendría que decir algo inteligente y que rimara sobre el medio ambiente ante un centenar de compañeros. Sin embargo, su pensamiento estaba aún muy ofuscado por la extraña conversación que había mantenido con Francesca y Steven. Dejar a las anunciadoras en manos de expertos. Si Steven estaba en lo cierto, y cada uno de los momentos de la historia afirman que ello era como decir que había que dejar todo el pasado en manos de los especialistas, pero Lucy no podía pretender parecer una entendida de Sodoma y Gomorra. Lo único que le interesaba en su pasado, el suyo y el de Daniel, y si alguien tenía que ser experto en esas cuestiones, Lucy entendía que tenía que ser ella misma. Sin embargo, tal como Steven había dicho, había 1 trillón de sombras allá afuera. Si ya resultaba prácticamente imposible localizar aquellas que guardaban cierta relación con ella y Daniel, menos aún podía saber qué hacer con ellas en caso de encontrarlas. Levantó la mirada hacia la cubierta del segundo piso. Allí no se veía más que las coronillas de Francesca y Steven. Con algo de imaginación, Lucy se podía imaginar que estaban sumidos en una agria discusión sobre ella y también sobre las anunciadoras. Probablemente estuvieran acordando no volver a hablarle de ellas nunca más. Lucy tenía la certeza de que, en las cuestiones referidas a su pasado, debía actuar sola. Pero, un momento. El primer día de clase, en el ejercicio para romper el hielo, Shelby había dicho que... Lucy se puso de pie, ajena por completo al hecho de que se encontraba en medio de una reunión. Mientras atravesaba la cubierta, oyó a su espalda un grito penetrante. Tras girar hacia el lugar de donde procedía el sonido, Lucy vio el destello de algo blanco cayendo por la proa. Al cabo de un segundo, la mancha desapareció y luego se oyó el ruido de una salpicadura en el agua. ¡Oh, Dios mío! ¡Don! Jasmine y Amy gritaban, con el cuerpo doblado por encima de la proa y la vista clavada en el agua. «Voy a buscar el bote salvavidas», gritó Amy, entrando en el camarote. Lucy subió de un salto al saliente junto a Jasmine. Lo que vio le hizo tragar saliva. Don había caído por la borda y se batía en el agua. Al principio se le veía el pelo negro y los brazos agitándose con desesperación, pero cuando levantó la vista, Lucy vio el terror escrito en su pálido rostro. Un angustioso segundo más tarde, una ola enorme engulló el cuerpo diminuto de Don. El barco todavía se movía, apartándose cada vez más de ella. Las chicas temblaban esperando que Don volviera a sacar la cabeza a la superficie. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Steven, que apareció de pronto junto a ellas. Francesca, entretanto, desataba una salvavidas de espuma situado bajo la proa. Los labios de Jasmine temblaban. Iba a tocar la campana para llamar la atención de todos y pronunciar el discurso. Apenas se había inclinado hacia afuera. No sé cómo ha podido perder el equilibrio. Lucy volvió a mirar con angustia hacia la proa del barco. La caída de aquellas aguas gélidas era de unos 9 metros más o menos,
y ni rastro de Don. ¿Dónde está?, gritó Lucy. ¿Sabe nadar? Sin aguardar la respuesta, arrebató el salvavidas de las manos de Francesca, pasó una mano por el que se encargara de la proa. ¡Lucy, para! Pero ya era demasiado tarde. Lucy se precipitó al agua inspirando. Al hacerlo, pensó en Daniel y recordó la última zambullida en el lago. Primero sintió el frío, pegando en las costillas. Notó una fuerte tensión en los pulmones a causa de la diferencia térmica. Esperó a que su descenso se detuviera y luego batió los pies para salir a la superficie. Las olas le pasaban por encima de la cabeza, metiéndole sal por la boca y la nariz, pero ella hacía el salvavidas con fuerza. Aunque nadar con él le resultaba molesto, sabía que cuando encontrara a Don, si lo conseguía, ambas necesitarían mantenerse a flote hasta que apareciera el bote salvavidas. De lejos oía ruidos procedentes del yate. La gente corría por la cubierta gritando su nombre. Si quería ser de ayuda a Don, tenía que hacer oídos sordos. Entonces a Lucy le pareció atisbar la forma oscura de la cabeza de Don en aquellas aguas gélidas. Nadó a contracorriente hasta allí. Notó algo en la piel, tal vez una mano, pero luego desapareció. Y Lucy no supo si había sido Don o no. No podía sumergirse y sostener a la vez el salvavidas. Tenía la terrible sospecha de que Don estaba más abajo. Aunque sabía que no podía soltar el salvavidas, si no lo hacía no podría salvar a su amiga. Finalmente lo dejó a un lado. Se llenó los pulmones de aire y se zambulló dando grandes brazadas hasta que el calor de la superficie desapareció y el agua se volvió tan fría que dolía. No veía nada, así que se limitó a intentar agarrar cualquier cosa con las manos, con la esperanza de alcanzar a Don antes de que fuera demasiado tarde. Lo primero que vio Lucy fue el pelo de Don. La fina mata de ondas cortas y oscuras. Al tantear más abajo palpó la mejilla de su amiga, luego el cuello y finalmente el hombro. Don se había hundido mucho en poco tiempo. Lucy le pasó los brazos por debajo de las axilas y luego le aupó tanto con toda su fuerza, batiendo vigorosamente las piernas hacia la superficie. Estaban a bastante profundidad y la luz del día brillaba a lo lejos. Don resultaba más pesada de lo que era. Parecía que llevara un enorme lastre atado a ella que la arrastraba hacia las profundidades. Por fin alcanzaron la superficie. Don escupió, arrojó agua por la boca y tosió. Tenía los ojos enrojecidos y el pelo pegado a la frente. Lucy, rodeándola con un brazo por el pecho, avanzó suavemente hacia el salvavidas. «Lucy», susurró Don. Bajo aquel oleaje fuerte, Lucy no podía oírla, aunque logró leerle los labios. «¿Qué ocurre?» «No lo sé». Lucy sacudió la cabeza intentando mantenerse a flote. «Acércate al bote salvavidas». El grito venía de atrás. Sin embargo, nadar era imposible. Apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Entretanto, la tripulación bajó un bote salvavidas con Steven a bordo. En cuanto la embarcación tocó las aguas del océano, empezó a remar con fuerza hacia ellas. Lucy cerró los ojos y dejó que con la siguiente ola le invadiera una sensación de alivio. Solo tenía que resistir un poco más para que las dos estuvieran a salvo. «Agárrame de la mano», gritó Steven a las chicas. Lucy sintió las piernas como si llevara una hora nadando. Empujó a Don para que saliera primero. Steven se había quitado toda la ropa excepto los pantalones y la camisa blanca, que ahora llevaba empapada y pegada al pecho. Cuando fue a ayudar a Don, sus brazos musculosos estaban muy hinchados. Gruñó con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la levantó. En cuanto Don quedaba colgada en la borda de forma que no podía volver a caerse, Steven se volvió y se apresuró a coger a Lucy de los brazos. Ayudada por él,
A ella le pareció que no pesaba, que prácticamente se elevaba en el agua. No fue hasta que su cuerpo se deslizó sobre el bote cuando se dio cuenta de lo mojada y fría que estaba. Excepto donde Steven había puesto los dedos. Ahí, las gotas de agua de la piel emanaban vapor. Tras incorporarse para sentarse, se apresuró a ayudar a Steven a meter todo el cuerpo de Dawn dentro del bote. La chica estaba exhausta y apenas podía sostenerse. Lucy y Steven tuvieron que agarrarla cada uno por un brazo para incorporarla. Cuando estaba prácticamente dentro, Lucy notó como si algo tirara de Dawn tratando de sumergirla de nuevo en el agua. Dawn abrió unos oscuros ojos y gritó mientras resbalaba hacia atrás, escurriéndose de las manos húmedas de Lucy, a la que tomó desprevenida. Lucy cayó repentinamente de espaldas contra el costado del bote. ¡Aguanta! Steven logró agarrar a tiempo a Dawn por la cintura. Se puso de pie y la embarcación estuvo a punto de volcar. Mientras él se esforzaba en sacar a la chica del agua, Lucy observó el delicado resplandor dorado que recorría la espalda del profesor. Eran sus alas. Asomaron al instante, casi involuntariamente, justo cuando Steven más necesitaba todas sus fuerzas. Refulgían con el destello de las joyas caras que Lucy solo había visto en las joyerías. Aquellas alas no se parecían a las de Daniel. Las de Daniel eran cálidas y agradables, magníficas y atractivas. Las de Steven, en cambio, eran salvajes e intimidantes, irregulares y temibles. Steven resopló. Con los músculos en los brazos tensos, solo tuvo que batir una vez las alas para obtener el impulso vertical necesario para sacar a Dawn del agua. Aquel aleteo fue suficiente para pegar a Lucy contra el otro costado del bote. En cuanto a Dawn estuvo a salvo, Steven volvió a posar los pies en el bote y replegó de inmediato sus alas. Solamente quedaron 2 pequeños desgarrones en la parte posterior de su elegante camisa, la única prueba de que lo que Lucy había visto era real. Tenía el rostro desencajado y las manos le temblaban de forma incontrolable. Los 3 se desplomaron en el bote. Dawn no se había percatado de nada, y Lucy le preguntó si alguno del yate se había dado cuenta de algo. Steven contempló a Lucy como si lo acabara de pillar desnudo. A ella le habría gustado decirle que ver sus alas había sido asombroso. Hasta entonces no sabía que incluso al lado oscuro de los ángeles caídos podía resultar sobrecogedor. Se acercó a Dawn, en parte esperando ver sangre en algún lugar de su piel. De hecho, parecía como si algo lo hubiera agarrado con sus mandíbulas. Pero la chica no tenía ni un rasguño. ¿Estás bien?, susurró Lucy al final. Dawn sacudió la cabeza, arrojando gotas de agua de pelo a su alrededor. Yo sé nadar, Lucy. Te aseguro que soy una buena nadadora. Algo... ¿Qué crees que era?, preguntó Lucy aturdida. ¿Un tiburón o...? Dawn se estremeció. Eran manos. ¿Manos? Lucy, espetó Steven. Ella se volvió hacia él. No parecía en absoluto la persona con la que había estado hablando minutos atrás en la cubierta. Se apreciaba una esperanza en su mirada que hasta este momento nunca le había visto. Eso que has hecho hoy ha sido... Se interrumpió. Su rostro empapado tenía un aspecto feroz. Lucy contuvo el aliento, expectante, imprudente, estúpido, peligroso, muy valiente, dijo, al fin relajando las mejillas y la frente, con lo que adoptó una expresión habitual. Lucy suspiró aliviada. Apenas tenía voz para darle gracias.
No podía apartar la vista de las piernas temblorosas de Don, ni de aquellas marcas rojas, finas y crecientes, que le trepaban por los tobillos como si fueran marcas de dedos. «Seguro estás muy asustada», añadió Steven con tono tranquilo. «Pero no hay motivo para que esta historia se disipe en la escuela. Deja que hable yo con Francesca hasta que yo les diga no cuente ni una palabra a nadie, ¿ok?» Las chicas asintieron aterradas. «Lucy». Ella hizo una mueca. No estaba segura de poder guardar un secreto así. Don había estado a punto de morir. «Lucy». Steven la asió por el hombro. Se quitó las gafas de montura cuadrada y clavó sus ojos de color marrón oscuro en los de color avellana de Lucy. Mientras el bote salvavidas era aupado hacia el cabestrán hasta la cubierta principal, donde aguardaba el resto del alumnado, él le susurró al oído: «Ni una palabra a nadie, por seguridad». Hasta aquí el capítulo 6 de Oscuros, el poder de las sombras. Gracias por escucharme. Hola mis queridas y queridos oyentes, antes de irme de este capítulo les quiero dejar saluditos. Gracias a todas las personas que me han estado dejando sus comentarios, a todos les he contestado ya. Me encanta que me escriban, muchísimas gracias. Y quería darle la bienvenida al canal a Grisel Laureano, que me llegó la notificación de que se suscribió al canal. Pues bienvenida Grisel, espero que disfrutes muchísimo de estos audiolibros. Bye.